Muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Me congratulo estar aquí en el municipio de Tequisquiapan. Muchas gracias en especial a nuestro anfitrión, el presidente municipal Luis Antonio Macías Trejo, por la hospitalidad, porque nos conocemos desde hace tiempo, porque es un hombre comprometido, no nada más con su tarea de gobierno, sino también con la protección y la defensa de los derechos humanos. También me complace saludar a la presidenta municipal de Pedro Escobedo, Graciela Juárez Montes, que también nos acompaña y con quien ya había tenido algún tipo de cercanía respecto a este tema que hoy logramos concretar. Saludo también a los regidores de ambos ayuntamientos, saludo al síndico municipal, públicos de ambos municipios y a los medios de comunicación. Les agradezco su presencia aquí, ya que ustedes hacen posible que este convenio se vaya difundiendo a lo largo y ancho de lo que es los municipios de Pedro Escobedo y Tequisquiapan, para que la ciudadanía tenga conocimiento de los alcances que tiene este convenio, pero además de que vea un vínculo de colaboración permanente entre autoridades municipales y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Este convenio tiene varios puntos importantes que deben ustedes conocer y nosotros, como servidores públicos, tenemos que aterrizar. Porque tengan plena seguridad que con la firma de este convenio y con la fotografía no se acaba nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos frente a ustedes, frente a la sociedad, una obligación, principalmente de proteger la dignidad de la persona. Entiendas esta dignidad de la persona como todos los mecanismos que vamos a emprender como servidores públicos para defender sus derechos humanos. Y que también nuestras autoridades municipales sepan que cuando una comisión pública de derechos humanos hace una observación, genera un acuerdo de responsabilidad, genera algún tipo de recomendación, no quiere decir que ese municipio no funcione, ni tampoco la dependencia a la cual fue dirigido ese documento. Simple y sencillamente nosotros sabemos que las instituciones son honorables, pero que existen algunos servidores públicos que abusan, se exceden o omiten en el ejercicio público que tienen encomendado. Y ese abuso, ese exceso o esa omisión afecta los derechos de las personas. Y precisamente es cuando la Comisión Estatal de los Derechos Humanos entra en función ante ese abuso de autoridad. Es por ello que este convenio tiene como principal objetivo tener un acercamiento con autoridades de alto nivel de ambos municipios, como lo hemos hecho en otras firmas de convenio, empezando desde el presidente, la presidenta municipal, sus secretarios, sus directores generales, para que entiendan y aprendan, muchos de ellos, del alcance de los derechos humanos como un tema genérico, pero en específico, algo que es fundamental y que no es discrecional en nuestro Estado mexicano, es entender el alcance y el dinamismo que tiene la reforma constitucional del 10 de junio del 2011. Una reforma constitucional en donde parte de un eje central, que es el respeto a los derechos humanos y el principio pro persona. Todavía nos encontramos en algunos municipios o con autoridades del gobierno del Estado en donde quieren excusar la aplicación de una ley, de un reglamento que viola derechos humanos. Ahora ya no se puede. Ahora se tiene que aplicar la ley, el reglamento, el bando, la normatividad que más le favorezca a la persona. Si ha de aplicarse cualquier tipo de normatividad, repito, debe ser lo que más favorezca a la persona. Y es por eso que esta primera parte del convenio tiene que ver con ese acercamiento que debemos tener como comisión, con los gobiernos municipales, con sus diversas autoridades, para que el servicio público que tienen encomendado hacer, lo hagan en respeto a la dignidad de las personas y a los derechos humanos. También este convenio tiene importancia porque fortalece el cumplimiento de la ley. Las autoridades, los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, en este caso el municipio, están obligados a proteger, a garantizar, a reconocer y a promover los derechos humanos. No es, como les digo, una tarea discrecional, es obligatorio. Y por tanto, la Comisión y los municipios tenemos una tarea para fortalecer las instituciones. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos tiene funciones muy específicas que le marca la Ley de Derechos Humanos en Querétaro. No somos una autoridad policíaca,
No somos una autoridad ministerial, tampoco somos un juez, ni tampoco podemos hacer lo que tienen encomendado los municipios como su tarea pública. Pero lo que sí hacemos, y estamos obligados a hacer, es que cuando una autoridad no cumpla con ese mandato legal, nosotros podemos darle seguimiento. Afortunadamente, en este caso, con el municipio de Tequisquiapan y con el municipio de Pedro Escobedo, nos encontramos que existen muy pocas quejas en materia de derechos humanos, pero existen. Y con este convenio procuraremos que existan menos quejas. No porque no exista la violencia de un servidor público o de una autoridad a un ciudadano, no, sino porque vamos a establecer mecanismos de capacitación como mecanismo de prevención para que existan menos quejas. De eso trata. Y sobre todo también de que nuestra ciudadanía sepa que gobierno, Comisión de Derechos Humanos y ustedes como sociedad tenemos que ir hacia un mismo rumbo, hacia un mismo camino, que se respeten los derechos de todas las personas. He platicado con los presidentes municipales y aunque tenemos acotadas nuestras posibilidades de estar en cada uno de los municipios, sí hemos generado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos una tarea de defensores ciudadanos de derechos humanos y hemos sacado a la comisión a la calle, a distintas dependencias gubernamentales. En este momento lo estamos haciendo con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado para acercarnos a la ciudadanía, estableciendo módulos que ustedes se darán cuenta que en Tequisquiapan también habrá, en oficinas municipales, en oficinas de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, en agencias del Ministerio Público, en oficinas de la Comisión Estatal del Agua, para tener un diagnóstico en donde mediante la observación y la encuesta podamos ayudar a la ciudadanía primeramente y a la autoridad para que ese número de violaciones a sus derechos vaya disminuyendo. Y situaciones tan importantes como que en una oficina recaudadora de un municipio tendría que existir una fila al momento de pagar, de preferencia para personas de la tercera edad, para personas con algún tipo de discapacidad o para personas embarazadas, y que solamente si no existen este grupo de personas que estén haciendo la fila, bueno, pues pase cualquier otro ciudadano, pero sí tener ese derecho de preferencia. Y que cuando uno va a una oficina municipal, cualquiera que sea, reciba el trato digno que debe dar el servidor público. Fomentar una cultura de respeto para que ese que esté en la ventanilla, ese que esté en el escritorio, trate al ciudadano como le gustaría que trataran a su ser querido, al más amado, a su madre, a su padre, su novia, su novio, su esposo, que haga las veces de ese servidor público. Y que también se refleje en que en un momento dado ese servidor público ya no va a estar en ese escritorio, sino va a estar del otro lado. Mejorar políticas del municipio en calidez, en calidad y sobre todo, reitero, en materia de protección de los derechos humanos. Muchos de nosotros hemos escuchado a lo largo y ancho del Estado, lo leemos, lo vemos en la televisión, lo escuchamos en el radio, ¿qué son los derechos humanos? Los oímos, pero no sabemos qué son. Yo se los voy a decir fácilmente. Los derechos humanos son esas prerrogativas, esos atributos que tenemos como ser humano desde el momento de nuestra concepción, pero que además gozan de ese reconocimiento en las leyes nacionales e internacionales. Y eso es muy importante, porque ha habido en nuestro país algunas ocasiones en donde la autoridad no quiere reconocer esos derechos, no quiere proteger esos derechos, e instancias internacionales tienen que intervenir para la protección de esos derechos. Y es que son derechos que rebasan las fronteras de nuestro país y que existen instituciones, inclusive a nivel internacional, que van a hacer lo necesario para sancionar a aquellas autoridades, claro, sancionadas por autoridades mexicanas, cuando se vulnere un derecho humano. La Comisión Estatal de Derechos Humanos está haciendo un trabajo integral, principalmente con sus aliados naturales, que es la sociedad y de la sociedad, los grupos vulnerables, llámense migrantes, mujeres, enfermos, niños y demás personas en una situación de vulnerabilidad, pero también con las víctimas. Pero para lograr nuestro objetivo es necesario la colaboración permanente de nuestras autoridades municipales. Es por eso que yo aplaudo, señor presidente municipal, señora presidenta municipal, autoridades aquí presentes, la celebración de este convenio, que ustedes se darán cuenta que poco a poco vamos a ir logrando los objetivos. Y ya para terminar, y que no se haga más largo este evento, yo les puedo decir
lo que replico una y otra vez en cada uno de los discursos que doy. Dadas las circunstancias en las que se encuentra nuestro país, la defensa y la protección de los derechos humanos quizá constituya en México el único mecanismo no violento, y subrayo, el único mecanismo no violento que tenemos como sociedad para hacerle frente al abuso, al exceso o a la omisión de la autoridad. Muchas gracias, buenas tardes.